¿Qué tal? Buenas tardes, maestros y compañeros. A mí y a mi compañera nos tocó hablar acerca de la unidad 6, dibujos de ensamble. El equipo está conformado por dos integrantes, Castillos Vázquez Jocelyn y Crispín Morales Alán de Jesús, su servidor. Vistas necesarias. La vista auxiliar es la que se obtiene al proyectar una vista en dirección diferente de las 6 denominadas principales. Esto es la que resulta al proyectar sobre cualquier plano que no sea vertical, el vertical o del perfil. Las vistas auxiliares se emplean cuando las piezas tienen partes oblicuas a los planos de proyección. Se obtiene de esta manera: por medio de un cambio de planos, una nueva proyección ortogonal que permite mayor claridad. Las vistas auxiliares pueden ser simples, dobles, vista auxiliar simple. Esto quiere decir que nos dará la verdadera magnitud y forma de una cara que esté en un plano perpendicular a uno de los 3 planos de proyección principal y oblicua de las otras dos. El plano de proyección nuevo será perpendicular a alguno previamente existente, un plano perpendicular al de una vista previa, y por lo tanto la dirección de proyección será paralela a esta vista previa, pudiéndose indicar correctamente con una flecha. Cuando una vista se indica por medio de una flecha y letra, se puede colocar dicha vista en cualquier lugar del plano. Vistas auxiliares dobles son vistas en las que se muestran las formas y dimensiones en verdadera magnitud sobre el plano de proyección, que es oblicuo a todos los planos principales de proyección. Para conseguir esta vista oblicua a todas las principales, es necesario obtener unas vistas auxiliares en la que el plano oblicuo se proyecte como perpendicular al de la vista auxiliar simple. De esta manera, el primer paso es encontrar un plano de proyección perpendicular a un oblicuo y alguno de los principales para poder obtener esta vista auxiliar. Vistas auxiliares oblicuas: en ocasiones se presentan elementos en piezas que resultan oblicuos respecto a los planos de proyección. A continuación veremos que en total son 3 vistas necesarias. Una es una vista la cual tenemos una imagen que nos representa que en las piezas parecidas, como el ejemplo de abajo, con una vista será suficiente. Es verdad que no tenemos toda la información de las distintas partes de la pieza, pero con secciones y con la utilización de los símbolos de acotación llegaremos a que la pieza esté totalmente definida. La segunda nos aclara que tenemos 2 vistas. En este caso, el número necesario para representar la pieza son 2 vistas: el alzado y la planta. El perfil, además de no ser necesario, vemos que complica la interpretación de la pieza. Debemos fijarnos en la flecha en rojo, izquierda del alzado. Para dejar definido este agujero deberemos practicar un corte parcial. Recuerda que las piezas hay que representarlas con el menor número de vistas posibles. Para que este proceso se realice con garantías, habrá que tener en cuenta los cortes y secciones y la acotación. Se debe analizar con detenimiento la pieza y seguir el proceso descrito arriba. La posición nos dice que es la representación de las características de función y posición entre elementos. A continuación hablaremos de elementos del diseño. En elementos del diseño, un diseñador, sin importar su rama, puede realizar diseños sin conocimiento alguno sobre la materia, ya que por gusto personal o por sensibilidad a la creación visual, talento. Sin embargo, conocer de estos principios le hará ser un mejor diseñador. En general, se distinguen 4 grupos de elementos. Uno es elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación, elementos prácticos. A continuación hablaremos de los elementos conceptuales. Los elementos conceptuales son aquellos que están presentes en el diseño pero que no son visibles a la vista. Se dividen en 4 elementos: en punto, en línea, en plano y volumen. El punto indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin de una línea. La línea es una sucesión de puntos, tiene largo pero no ancho, tiene una posición y una dirección. El plano
un plano tiene largo y ancho, tiene posición y dirección y además está limitado por líneas. El volumen, el recorrido de un plano en movimiento se convierte en volumen, tiene posición en el espacio, está limitado por planos y obviamente en un diseño bidimensional el volumen es ilusorio. Para la representación de las características en función y posición entre elementos, nos dice que todos los elementos de representación tienen como objetivo representar sobre una superficie bidimensional, como es una hoja de papel, los objetos que son tridimensionales en el espacio. Con este objetivo se han ideado a lo largo de la historia diferentes sistemas de representación, pero todos ellos cumplen una condición fundamental: la reversibilidad, es decir, que si bien a partir de un objeto tridimensional los diferentes sistemas permiten una representación bidimensional de dicho objeto, de igual forma, dada la representación bidimensional, el sistema debe permitir obtener la posición en el espacio de cada uno de los elementos de dicho objeto. Todos los sistemas se basan en la proyección de los objetos sobre un plano que se denomina plano del cuadro o de proyección mediante los denominados rayos proyectantes. El número de planos de proyección utilizados, la situación relativa de estos al respecto al objeto, así como la dirección de los rayos proyectantes, son las características que diferencian a los distintos sistemas de representación. Tipos y características. Los diferentes sistemas de representación podemos dividirlos en dos grandes grupos. Unos son los sistemas de medida, los otros son sistemas representativos. Los sistemas de medida son el sistema diédrico y el sistema de planos acotados. Se caracterizan por la posibilidad de poder realizar mediciones directamente sobre el dibujo para obtener de forma sencilla y rápida las dimensiones y posición de los objetos del dibujo. El inconveniente de este sistema es que no se puede apreciar de un solo golpe de vista la forma y proporciones de los objetos representados. Los sistemas representativos son el sistema de perspectiva axonométrica, el sistema de perspectiva caballera, el sistema de perspectiva militar y de rana, variantes de la perspectiva caballera y el sistema de perspectiva cónica o central. Se caracterizan por representar los objetos mediante una única proyección, pudiéndose apreciar en ella de un solo golpe de vista la forma y proporciones de los mismos. Tienen el inconveniente de ser más difíciles de realizar que los sistemas de medida, sobre todo si comportan el trazado de gran cantidad de curvas y que en ocasiones es imposible tomar medidas directas sobre el dibujo, aunque el objetivo de estos sistemas es representar los objetos como les vería un observador situado en una posición particular respecto al objeto. Esto no se consigue totalmente dado que la visión humana es binocular, por lo que a lo máximo se ha llegado concretamente mediante la perspectiva cónica es a representar los objetos como los vería un observador con un solo ojo. En el siguiente cuadro pueden apreciarse las características fundamentales de cada uno de los sistemas de representación. Cuadro de datos. Cuadro de datos. El cuadro se llama cuadro de datos y en el sentido estricto cuando se trata de un dibujo técnico o industrial. Por ejemplo, alguna pieza mecánica, un detalle isométrico de un engranaje, incluso un giro o abatimiento para un trazo geométrico o una lámina para asurados. Dicho cuadro lleva el nombre de lámina o el detalle dibujado. La escala a la que está dibujado, escala gráfica, a contaciones, si es en metros, centímetros, pulgadas, etc. El nombre de quien dibujó, generalmente las iniciales, la fecha, el nombre de la empresa que está haciendo el detalle o en su defecto el nombre de la institución o escuela de dibujo y el número de la lámina. Puede ser para cierta pieza mecánica se
se requieran más de una lámina para presentarla en su totalidad. Se puede llamar de varias formas: cuadro de datos, solapa en sentido vertical, normalmente a la derecha, incluye datos de la empresa, localización, simbologías, notas, etc. Cajetín igual al cuadro de datos, que el cuadro de datos solo es un recuadro en una esquina. Pie de plano, en sentido horizontal, normalmente abajo incluye datos de la empresa, localización, simbologías, notas, etc. Depende del lugar donde te encuentres, le dan el mismo nombre a cualquiera y del diseño propio de la empresa para tamaño y forma. Yo solo te indico cómo se usa, tú eliges el cual usar y depende primero del diseño de la lámina sin olvidar el espacio necesario para la impresión. Los datos que debe llevar el cuadro de plano son: nombre del proyecto, ubicación del proyecto, plano arquitectónico, estructural, fachadas, etc. Clave del plano: persona que realizó el plano, persona que revisó el plano, escala, fecha, o también guiarte en alguna norma como ser las normas alemanas DIN o alguna otra, podría ser como las que vemos normalmente, que son las NOM. Lo más usuales son proyectos, propietario, proyectista, escalas, croquis, bueno, y muchos otros.